Ese diálogo al que yo me estaba refiriendo se amplió al final con la presencia del Partido Nacionalista Vasco y se desarrolló en Loyola. El santuario situado en ese magnífico y precioso lugar de Guipúzcoa, y lo dice un alavés, dio nombre a un documento que estaba llamado a ser el santo y seña del acuerdo. Yo comprendo que el Partido Socialista Obrero Español, también el Gobierno socialista y también el Partido Socialista de Euskadi, les moleste sobremanera que recordemos lo que allí se trató. Recuerdan ellos, y además lo hacen con razón, de que allí no se firmó nada y que, por tanto, no asumieron compromiso alguno, y tienen razón. Pero a mí me gustaría dejar claras dos cuestiones. Primero, no se firmó nada porque ETA vetó a Batasuna respaldar aquel texto. Y, en segundo lugar, los socialistas que en él participaron estaban dispuestos a llegar a ese punto de aproximación. Yo no voy a reproducir el documento, pero me van a permitir tan solo que aluda a un párrafo de su introducción en el que se decía lo siguiente. Las tradiciones políticas que firmamos este acuerdo marco hemos hecho un esfuerzo sincero para avanzar en el diálogo y un acuerdo para toda la ciudadanía. Un acuerdo incluyente entre las distintas sensibilidades políticas del país para asentar la convivencia democrática y dotarnos de un nuevo marco jurídico-político ampliamente compartido que nos garantice un escenario de estabilidad y de debate político en el que todos los proyectos democráticos puedan ser defendidos y, en su caso, materializados. Se añadía, a renglón seguido, y quiero remarcarlo porque me parece clave, que todo lo anterior partía desde, y abro comillas, el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos y normas vigentes. A la vista de dónde estamos hoy, sería fácil concluir que eso de que todos los proyectos democráticos puedan ser materializados no es más que un recurso dialéctico. Pero lo cierto es que se admita ahora o no el texto que a modo de preacuerdo se redactó en Loyola durante el otoño del año 2006, constituye un referente político de primera magnitud que el futuro no podrá soslayar, porque llevaba además explícita algo tan importante como la aceptación de las reglas de juego democráticas. Y lo preocupante es que el presidente del Gobierno español, que estuvo al tanto y que aprobó el diálogo en el santuario de Loyola, así como el que sus propios representantes mantuvieron con ETA, haya rechazado ahora la mano tendida del Gobierno vasco y del Lehendakari. A muchos ciudadanos vascos se les hace imposible comprender el por qué Zapatero estuvo dispuesto entonces a tratar con ETA y con Batasuna lo que ahora no acepta acordar o abordar o dialogar con el Gobierno vasco y su Lehendakari. Y quiero recordarles a ustedes, aunque creo que no hace falta, que el Lehendakari es el legítimo representante del pueblo vasco y su Gobierno también. Y si todo eso era posible, hablarlo, discutirlo y negociarlo con Batasuna o con ETA, ¿por qué no es posible hablarlo, discutirlo y abordarlo con los máximos representantes del pueblo vasco? Porque pretender que el entendimiento con las instituciones vascas deba limitarse, por ejemplo, a una infraestructura ambiciosa como la que supone la alta velocidad ferroviaria o a proyectos de gran alcance en materia de innovación, supone falsear la realidad. Una realidad atravesada por una violencia terrorista, por una violencia totalitaria, que es la que ejerce ETA, una realidad también atravesada por un problema político sin resolver y por un permanente incumplimiento desde los poderes centrales del pacto estatutario alcanzado hace 30 años. Un país como el nuestro, que vive en esa situación, exige del Gobierno español actuaciones responsables que son las que tratamos de desarrollar. Yo mismo, mi partido, Eusko Alkartasuna, defendemos la coherencia de la propuesta presentada como proyecto de ley en el Parlamento vasco. No puede haber nada más democrático que dar la palabra a la ciudadanía sobre asuntos capitales para su futuro y máxime cuando antes se ha rechazado la vía del diálogo y del acuerdo. Las democracias sólidas no cuestionan las consultas y, sin embargo, la iniciativa que hemos presentado se censura, entre otras cuestiones, porque, según dijo el propio presidente del Gobierno español, invade competencias del Gobierno central. Y eso es rigurosamente incierto. El Gobierno vasco sabe que la competencia exclusiva en la convocatoria de un referéndum es del Gobierno central. Jamás hemos dicho lo contrario
y lo que siempre ha estado sobre la mesa desde que la iniciativa se anunció el año pasado es que la consulta, que se celebrará el 25 de octubre próximo, no tiene carácter vinculante. Esto es, no le adjudicamos efecto jurídico alguno, pero sin duda tendrá, en cambio, un efecto político importante. Las manifestaciones de voluntad de un pueblo deben de ser tenidas en cuenta por sus gobernantes y resulta fundamental saber escuchar lo que los ciudadanos nos están diciendo. Yo entiendo que resultará imposible ignorar la respuesta que den los ciudadanos vascos a las preguntas que se han planteado. Defiendo, por tanto, la legalidad de esta iniciativa. El proyecto de ley presentado en la Cámara Vasca para su debate garantiza la necesaria seguridad jurídica. Nadie discute que el poder esté sometido a límites y control, pero precisamente es el Parlamento vasco el que debe dirimir, con todos los informes de legalidad preceptivos, si se produce o no una convocatoria de consulta. Hay que nos arroja el proyecto a la cabeza con la acusación de que intranquiliza y divide a la sociedad. Yo diría que lo que intranquiliza a los vascos es que no se haya respetado la bilateralidad de un pacto, como por ejemplo el del Estatuto, sometido siempre a los intereses y vaivenes del partido que gobierne en el Estado. Lo que divide a la sociedad es que se le impida ejercer su derecho de decisión. Lo que perturba es saber que los poderes públicos del Estado pueden poner su política al servicio de un objetivo, siempre y cuando sean ellos los que decidan la bondad de ese objetivo. Lo que inquieta a la ciudadanía es que no haya margen para el acuerdo porque alguno de los interlocutores esté dispuesto a ejercer el derecho de veto cuando no se le dé la razón. Lo que rechaza la ciudadanía vasca es comprobar que el Gobierno socialista y que su presidente estén dispuestos a hablar y a acordar con ETA y con Batasuna lo que no están dispuestos a hacer con las instituciones democráticas vascas. Y, por otro lado, no divide quien promueve el entendimiento, que es lo que ha hecho el Gobierno vasco al enviar el proyecto de ley a la Cámara Vasca. No divide quien durante meses ha estado ofreciendo un acuerdo a Zapatero que pudiera trasladar a la sociedad el deseo de construir juntos el futuro. Consideramos que no fractura quien ofrece certeza de respeto a la voluntad democrática de la sociedad, sea cual sea esta voluntad expresada libre y pacíficamente. Me parece que quienes intentan provocar una ruptura son los que eligen la salida más fácil, como es la de escudar su rechazo a la propuesta en una confrontación que solo ellos alimentan, negando además el derecho democrático a la consulta. Yo no tengo duda alguna de que la sociedad vasca es mayor de edad y sabrá responder a las preguntas que la consulta plantea. Esto es, la sociedad vasca nos tendrá que decir si está o no de acuerdo en exigir a ETA el fin de la violencia para que, en una situación de abandono inequívoco de las armas, se posibilite un proceso de diálogo que deberá excluir cualquier cuestión política. Y, por otro lado, también los ciudadanos y ciudadanas vascas nos dirán si abren o no la puerta a una negociación entre todos los partidos políticos, sin exclusiones, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases de una nueva relación entre Euskadi y España. Mi opinión es que nada de ilegal, nada de ilegítimo se puede detectar en la apuesta que hemos realizado para que de manera realmente vanguardista y respetuosa con la pluralidad sean los ciudadanos los que hablen. Las fuerzas políticas no se pueden limitar a defender el diálogo y el acuerdo en el vacío. Hay que concretar, y eso es lo que en este momento rehúsan hacer los socialistas, a los que, sinceramente, yo observo presos de una auténtica obsesión electoral en Euskadi. Llama la atención que hace unos días el secretario general de los socialistas vascos presentara en un hotel una propuesta de convivencia para la sociedad vasca y su compromiso con un referéndum posterior. A este respecto, yo, sinceramente, y una vez más, deseo trasladar que los hoteles fundamentalmente son para descansar, que deje de presentar propuestas en los hoteles y que las lleve al Parlamento, como hemos hecho los demás, y que sea allí donde se sometan al debate de los representantes democráticos de la sociedad vasca. Y ojalá pueda debatirse su propuesta el mismo día que el Parlamento vasco debata este proyecto de ley de consulta. Nosotros, tengan ustedes la seguridad, no pondremos ningún obstáculo a la tramitación del supuesto proyecto del señor López, pero siempre en el Parlamento y no en los hoteles.